Un programa orientado a objetos tiene lo siguiente. Tiene unos atributos que para todos los casos son de tipo privado. Tenemos en una segunda instancia algo que se llama el constructor. El constructor me permite varias cosas. 1. Inicializar las variables, o sea, darles un dato inicial y construirlo al momento de la instanciación. ¿Correcto? Ahora, la programación orientada a objetos tenemos algo que se llama los métodos de encapsulamiento. Tenemos dos tipos de métodos de encapsulamiento. Uno que es el método get y otro que es el método set. Y por último tenemos las funciones o métodos que nosotros mismos hacemos para que nuestro programa funcione. Son simplemente 4 cositas: atributos, constructor, métodos de encapsulación y funciones. Únicamente los atributos son de tipo privado. El resto, todo lo que podemos ver aquí, todo son de tipo público. El constructor, los métodos y las funciones. Listo. Entonces, para hacer nuestro primer programa, vamos a empezar a utilizar los atributos. Listo. Entonces, nos vamos otra vez a NetBeans. Colocamos en este caso nuevo proyecto, Java Application, le damos siguiente, va a llamar suma objetos. Recordemos la notación camel, nunca se le olvide colocar las mayúsculas al iniciar. Vamos a dar terminar y vamos a empezar. Entonces, esta sería la parte de los atributos. Y recordemos que son de tipo privado. Listo. Entonces, empezamos por la palabra clave private. Private num1 private num2 y private resultado. Estos tipos de datos son entero, podemos hacerlo double, podemos hacerlo de todos los tipos que necesitemos. Si nos damos cuenta, NetBeans nos muestra en verde estas variables. Estas variables quieren decir que es un atributo de la clase, o sea, no es parte del main, sino ya orientado a objetos. Después de ello, según nuestra guía, ya hicimos nuestro atributo de tipo privado. Ahora vamos a hacer nuestro constructor. Listo. Entonces va a colocar aquí comentario que diga constructor. El constructor tiene la gran ventaja y tiene la característica de llamarse igual que la clase. O sea, es la forma de cómo uno lo va a diferenciar. O sea, cuando uno ve el código y ve una función llamada igualítica que la clase, es porque ese es el constructor. Recordemos que es de tipo pública, entonces public, en este caso. ¿Cómo se llamaría el constructor? Igual que la clase, entonces suma objetos. Recordemos colocar las dos mayúsculas, la S mayúscula y la O mayúscula. Es muy importante. Y vamos a hacerlo por medio de una función. Recuerden que todas las funciones tienen una llave de apertura y una llave de cierre. Como nos podemos dar cuenta, pues ya se coloca automáticamente. ¿Qué me permite un constructor? Me permite a mí, en este caso, inicializar las variables. Entonces, voy a colocarle al número 1, voy a colocarle
que vale 0, al num2 también que vale 0, y a resultado también que vale 0. En este caso pues las estamos inicializando. Vamos a construir el objeto, vamos a hacer este tipo de cosas, pero ya arrancando con valor inicial. Ahora tenemos que hacer nuestros métodos de encapsulación. En este caso pues tenemos dos tipos, que dice, vamos a aprender algo y nos vamos a memorizar algo aquí. Entonces, para todo lo que tiene que ver con get, vamos a memorizar la palabra mostrar. Muy importante. También vamos a memorizar la palabra entregar. Para set, vamos a memorizar la palabra modificar. Realmente si aprendemos estas palabritas que yo les estoy enseñando, vamos a poder dominar bien el método get y el método set, tanto para armarlo como para utilizarlo, como para saber en qué momento, porque en Java todo el tiempo le van a usted a preguntar si es get o es set. Si usted tiene en su cabecita la palabra mostrar, entregar y modificar, lo puede hacer muy fácil. Como vamos a empezar a utilizar los dos métodos, empezamos a utilizar primero el método set. Vamos a empezar a armar el método set. Listo, entonces aquí vamos. Después de todo esto, a hacer los métodos de encapsulación get y set. Listo. Por cada variable que yo tenga, sea num1, sea num2 y sea el resultado, cada una de ellas tendría el método get y el método set. O sea, un método que me permita a mí modificar y otro método que me permita a mí mostrar. ¿Por qué? Porque son privados. Por eso todos los métodos siempre son de tipo público. Entonces vamos a llamar nuestro método entonces set, y en este caso num1. Dese cuenta que utilicé la tecla o la N mayúscula para simbolizar notación camel. En este caso, como estamos armando métodos o funciones, la primera letra no lleva mayúscula, es en minúscula. Ya más adelante vamos a ver qué tan importante es esto que les estoy mostrando. Si recordamos, el set me permite a mí modificar. Es decir, que mi función en este caso tendría que esperar un dato entero, ¿cierto? Lo puedo llamar igual, num1, y modificar internamente el valor del atributo. Si usted se da cuenta, en este momento, pues me está generando un tipo de error. En este caso, pues vamos a mirar si de pronto es por el void, que es lo más seguro porque no retorna ningún valor. Si retornara algún valor, tendríamos que colocar acá, en este caso, el tipo de dato. Listo, en este momento ya está perfecta la función. Se supone que si set modifica, entonces tendría que colocar lo siguiente: num1 es igual a num1. Pero si llegara a hacer esto, tendría un grave problema. ¿Cuál es mi problema? Que yo señale esta o señale esta, siempre me va a mostrar esta. Y si yo quiero que mi función me capture un dato y me lo entregue a este num1, tengo que utilizar un operador muy importante, es un apuntador llamado dis. El dis me permite a mí apuntar directamente a las variables de la clase. Es decir, que si yo espero un número acá, realmente es este y se lo entrega al num de acá, pero el num de acá es el número de la clase. O sea, el operador dis a mí lo que me permite es apuntar directamente a las variables de la clase. En este caso pues no habría problema de conflicto de nombramiento igual. Mientras que si yo lo dejo así, sí tendría un problema porque todo el tiempo estaría, o sea, es como colocarle un dato a la misma variable. Para diferenciarlo pues utilizamos el dis. Listo. Eso es todo para nuestro método set.
Ahora para nuestro método get, entonces utilizamos public. Como la función va a entregar, va a retornar, entonces va a entregar un entero. Se va a llamar get num1, ¿cierto? Entonces entero num1. Y vamos a utilizar la palabra return. Return num1. En este caso pues no necesitamos ninguna clase de argumento, no necesitamos nada. Y tendríamos nuestro método get y nuestro método set. Si usted se da cuenta, cuando llame la función get, ¿qué hace? Entregar un número, mostrarlo, entregarlo. Mientras que si utilizamos la función set, lo que está haciendo es esperando un argumento y asignándole el valor de ese argumento a la variable de la clase. Listo. Para todas las variables tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para no tener que hacer todo el tiempo digitación de código, NetBeans me permite algo muy práctico en este caso, que es que utilizar la tecla Alt e Insert. Cuando yo la coloco al Insert me sale este cuadrito. Si yo no logro encontrar en mi teclado por alguna desconfiguración o alguna cosa, lo puedo hacer con clic derecho y acá donde dice insertar código, mire que acá también dice al insertar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los métodos get y set. Vamos a chulear las variables, o sea, si yo tengo 10 variables, acá me salen todas las 10 variables, si tengo 5, si tengo 20, o sea, toda la cantidad que yo tenga me van a acceder aquí, le doy generar y él automáticamente me muestra todos los métodos get y todos los métodos set. Es decir, que NetBeans a mí me va a ayudar a hacer este tipo de programación, no tengo que hacerla yo, porque si no sería pues muy largo, muy engorrosa, muy aburrida. Listo. Por último tenemos aquí las funciones. Listo. Como la suma de dos números, pues hagamos una función pues sencilla, no nos compliquemos la vida. Entonces public void, voy a llamarlo calcular suma, se me ocurrió. Recuerde que todas las funciones pues empiezan con minúscula. Vamos a hacer la que nos retorne tipo de cosas y simplemente vamos a decirle que en la variable de resultado, si me la muestra en verde porque estoy hablando allá directamente de la clase, va a ser igual a lo que tenga en el número 1 más el número 2. Listo. Ya hicimos las cosas más importantes de un lenguaje programado, de un lenguaje programado orientado a objetos. Tenemos los atributos, tenemos el constructor, tenemos los métodos get y set y tenemos nuestras funciones. Nunca se olvide, siempre tenga presente esto: mostrar, entregar, y para hacer, modificar. Siempre es muy importante. Listo. Ahora sí vamos a hacer nuestro programa. Ahora vamos a nuestro main. Vamos a crear nuestro objeto. Entonces, lo primero que yo tengo que colocar en este caso es la clase. Entonces, suma objetos, aquí ya aparece, y vamos a llamar nuestro objeto. Lo podemos llamar mi suma. Yo puedo colocarle aquí cualquier nombre. Voy a colocarle acá la palabra maravilla, en este caso new. New me permite a mí instanciar, me permite a mí crear el objeto. Como yo necesito crearlo, construirlo, utilizo mi constructor. Y como mi constructor se llama lo mismo que la clase, entonces suma de objetos, pero con la diferencia que aquí estoy haciendo el constructor. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por estos paréntesis. Recuerde que el constructor lo hice igual que la clase, o sea, que esto se llama totalmente idéntico que esto. Mire, ahí me lo está subrayando. Listo. Si yo le quisiera explicar esta línea de código un poco mejor, entonces voy a bajar acá por acá un momentico, se la voy a explicar un poco mejor.
Yo tengo por aquí algo que se llama la clase, entonces en este caso era suma objetos, mi suma, el new y el constructor. Entonces suma objetos, ahora cierro, punto y coma. Si yo me doy cuenta, esto que usted ve aquí es la clase, o sea, el nombre de mi programa, lo que yo estoy haciendo. Esto que usted se da cuenta aquí es realmente mi objeto. Por eso es programación orientada a objetos. Este new lo que me permite a mí es instanciar, o para nosotros, pues para que sea más fácil, crear. Y esto que estamos viendo aquí se llama el constructor. Listo. Esta es la sentencia completa para crear un objeto en Java. Ahora, si me paso para este ladito, todos los métodos, el método get, el método set, el método calcular, los atributos, están realmente asociados al objeto. Si yo coloco en este caso mi suma y coloco punto, nos podemos dar cuenta que num1, num2 y resultado son atributos, y si nos damos cuenta que hay como un candadito, ese candadito me quiere decir que es de tipo privado. Tengo mi método calcular suma es void, o sea, simplemente ejecuta una serie de sentencias. Tengo mi método get, que en este caso retorna, entrega un valor entero, y tengo mi método set, que espera argumentos. Entonces vamos a empezar. Entonces, si yo quiero empezar a modificar el número 1, o sea, si yo quiero cambiar el valor de 0 al valor que yo quiera, utilizo en este caso el set. Recordemos que set me permite a mí modificar. Como me está pidiendo un valor, como me está pidiendo algo, pues simplemente voy a colocar una caja de texto, lo convertimos de entero, de texto a entero, y pedimos el dato. Recordemos en el tutorial anterior que colocábamos integer.parseInt y colocamos acá octa option pane .show input dialog, aquí está, y utilizamos la palabrita ingrese el primer número. Listo. Si nos damos cuenta, pues no tenemos ningún problema. Recuerde que aquí utilicé el set para modificar, es decir, para que si yo coloco mi dato en la caja de texto, en el cuadro de diálogo, me permita a mí modificar el número 1. ¿Por qué? Porque mi número 1 es de tipo privado. Por eso tengo que utilizar, en este caso, el método set. Me permite modificar, modifico de 0 al dato que yo tengo. Igualmente, pues lo hago para el número 2. Igual que hicimos la vez pasada. Entonces copiamos, pegamos, pero en este caso ya es el set del número 2. Listo. Ahora, ¿qué tengo que ejecutar? Tengo que ejecutar mi función calcular. Ya tengo mis dos datos. En mis atributos pues ya no tengo 0, sino ya tengo el dato que me da cada uno. En este caso pues aquí voy a escribir el segundo número y voy a utilizar entonces mi método. Si yo lo hago directamente, en este caso calcular, obviamente no me va a servir. ¿Por qué? Porque es que todo lo que yo haga en mi clase está asociado a mi objeto. Es decir, que si yo coloco mi suma, punto, acá sí me va a aparecer calcular suma. Él automáticamente, internamente, pues ya le asigna los valores, ya hace todo lo que tenga que hacer. Aquí lo tenemos. Simplemente me calcula, me suma los números y lo entrega el resultado. Listo. Y para mostrarlo, pues simplemente utilizamos el JOptionPane como cuadro de diálogo de mensaje. Recordemos que tenemos que colocar la palabra null. Aquí le coloco entonces el resultado. Le coloco el más de concatenación, pero en este caso utilizo el método get. ¿Por qué?
Porque quiero extraer, quiero traer, quiero mostrar que la variable de resultado. Entonces le coloco el punto y le coloco get, pero ¿qué? Resultado. ¿Listo? Entonces vamos a revisar que no tengamos errores, que no tengamos cosas. Nuevamente tenemos nuestros atributos, tenemos nuestro constructor, tenemos nuestros métodos get y set. Automáticamente en el me colabora, me ayuda. Este lo voy a dejar acá abajito como para que tenga un mejor orden. Listo. Y tenemos nuestro main. Listo. Entonces, vamos a ejecutar. Ingrese el primer número. En este caso voy a colocar el 20, se me ocurre. Ingrese el segundo número. Voy a colocar el número 25. Y efectivamente me muestra que el resultado es 45. O sea, es exactamente lo mismo. Acá le coloqué 2 puntos, un espacio, como por mirar, como por arreglarlo un poco. 5 y 3, 8. Como nos podemos dar cuenta, este programa que ya hice ya es algo un poquito avanzado. ¿Por qué? Porque lo hice orientado a objetos. Es decir, que ya utilicé los métodos get, el método set, lo instancié, utilicé mis propias funciones, utilicé todo. Toda la programación orientada a objetos requiere este tratamiento, requiere esta estructura. Nunca se lo olvide y siempre tenga presente que get me permite a mí mostrar o entregar, en este caso como la variable resultado, y el set me permite a mí modificar. Espero que les haya servido. En el próximo tutorial pues vamos a volver a intentar hacer otro programa, de pronto con algún condicional, una división, un teorema de Pitágoras, alguna cosa orientada a objetos.